Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos nuestros invitados. Y les notifico, hay un pequeño cambio en el orden de las presentaciones. Iniciaremos con la presentación del doctor Luis Cañedo Dorantes, la cual estaba prevista para las 11 de la mañana y con la que iniciaríamos sería enseguida de la del doctor. Me permitiré dar una brevísima semblanza del doctor Cañedo Dorantes. Él es profesor investigador de tiempo completo, titular C, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3 y cuenta con perfil PROMEP. El doctor cuenta con una licenciatura en médico cirujano, medicina y patología humana en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctoral en biología molecular en ciencias de la vida en la Universidad de California en Los Ángeles, una especialidad en infectología en medicina y patología humana y el doctorado en bioquímica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obviamente el doctor cuenta con múltiples publicaciones, direcciones de tesis, tanto a nivel licenciatura, maestría y doctorado, que bueno, creo que estaría de más mencionar cada una de ellas. Y bueno, ha obtenido algunas patentes, una fue en Japón, otorgada el 11 de enero del 2013, otra en Corea, otorgada el 21 de noviembre de 2012, y sus líneas de investigación están en el campo electromagnético y úlceras diabéticas, estudios de investigación básica en procesos. Es miembro de algunas comisiones académicas, como miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina, es miembro de la Comisión Académica de la Especialidad en Urgencias Médicas, ha sido profesor responsable del módulo Seminario de Investigación en Urgencias Médicas y es consejero técnico académico de la misma facultad. Se dedica actualmente como médico cirujano en biología celular, imparte cursos en la maestría en medicina molecular. Y bueno, no hagamos más larga la presentación y le damos la más cordial bienvenida al doctor. Les pido un aplauso. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Quiero agradecer al doctor Alfredo Feria, a la doctora María de la Luz Miranda, a la doctora Isabel Pérez Vega y al doctor César Soria, no solo por la invitación a participar en este simposio de ingeniería bioquímica, sino por todas las atenciones de que he sido objeto desde que llegué yo aquí a Lagos de Moreno, que es un lugar muy bonito, que es la primera vez que estoy aquí. Quiero presentar ahora dos ideas básicamente. La primera es una idea sobre la importancia de la biotecnología en el avance de las ciencias, que es el tema que me pidieron, y la segunda es sobre la importancia de impulsar la biotecnología dentro de las universidades y qué objeto tiene esto. En esta ocasión, iniciaré con revisando los conceptos científicos que han empezado del concepto de enfermedad, para que podamos ver de qué manera las tecnologías tienen una importancia muy grande para poder ver el desarrollo de estos conceptos, y que obviamente no puedo hablar de toda la importancia en el avance de la ciencia, las técnicas, porque eso es muchísimo, pero sí, tomando como ejemplo esto, seguramente se puede ampliar a otras disciplinas que pueden ser tanto la botánica o la agronomía, en fin, otras cosas. Bueno, aquí, son los primeros conceptos de enfermedad que empezaron, eso, pero ya con un enfoque científico. Fue primero con Morgagni, que empezó realmente a hacer autopsias en los pacientes, y cuando fallecían los pacientes hacían las autopsias y entonces encontraban, por ejemplo, que una persona que estaba tosiendo tenía problemas en el pulmón, y entonces él postuló que el concepto de enfermedad, lo que se enfermaba era el órgano. Poco después, Bichat, en realidad es un patólogo francés, fue un patólogo francés y muy importante. Entonces él estudió los tejidos de los órganos y empezó a demostrar que en realidad lo que se enfermaba era el tejido y no nada más el órgano como tal. Finalmente, Virchow, en 1859, él postuló que era la célula la que se enfermaba. Y estos fueron los primeros
inicios de estos. La siguiente, por favor, vamos a ver nada más las imágenes de las obras de estos desde de Battista Morgagni, la que sigue, de Bichat, y en la siguiente, por favor, el padre de la patología celular, que fue Virchow. Pero Virchow, digamos, en realidad, al finales de este siglo, eran los que se entendía como enfermedad. La siguiente, por favor. ¿Qué teníamos como herramientas para aprender esto? Una parte era la clínica, la segunda era la anatomía patológica, tanto macro como micro, y la resolución del microscopio electrónico, del microscopio de luz, que había sido postulada la máxima resolución por Ernst Abbe, y entonces aquí la máxima resolución era de una micra. Y por el otro lado teníamos realmente en los estudios de Rutherford, en los cuales habían descubierto el átomo y tenían una dimensión de un ángstrom. Se conocían para abajo y se conocían para arriba lo que había pasado. Pero había una zona, un espacio de entre una micra y un ángstrom donde ocurren todos los fenómenos importantes en biología y no se conocía nada. Y era con lo que se tenía a principios del siglo pasado. La siguiente, por favor. Entonces, en este espacio fueron las tecnologías las que empezaron a abrir estas puertas, como la colorimetría, la espectrofotometría, la cromatografía, los avances que hubo en microscopía de luz con las tinciones diferentes, etcétera, los rayos X que estuvieron trabajando tanto como macromoléculas del DNA y las proteínas, y las técnicas en microbiología y genética. Esto permitió realmente que se separaran componentes celulares completos, tanto del núcleo como los organelos, las membranas, los componentes citoplásmicos y la matriz celular. Y empezaron a hacerse los avances en bioquímica importantísimos para conocer tanto las moléculas como las macromoléculas celulares y la integración en las funciones metabólicas, que es en realidad la parte de bioquímica que estuvo, digamos, avanzando hasta 1950. Y por otra parte, los avances en microbiología y genética permitieron el inicio y el control de las enfermedades infecciosas, que afortunadamente pues ya no tenemos ahorita nada. La siguiente, por favor. Y si ven ustedes aquí después, Linus Pauling en 1949 fue el primero que postuló a la anemia de células falciformes como una enfermedad molecular. Entonces ya el concepto de enfermedad pasó realmente a la molécula. Y a partir de ahí, de 1950, tenemos nosotros un avance de esto. Les puedo decir que todo el avance de la medicina que hemos tenido en el siglo pasado realmente nos han regalado a todos nosotros 30 años de vida, porque antes la esperanza de vida era alrededor de los 60 años y ahorita las gentes pueden tener una esperanza de vida de los 90 años. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente grupo de eventos, digamos, hay muchísimas cosas que pasaron en estos últimos 50 años del siglo pasado, pero los quiero sintetizar desde que se descubrió el DNA en 1953 con el trabajo de Watson y Crick, hasta realmente la postulación del genoma, la secuenciación del genoma humano por Francis Collins, que era el director, aquí son los directores realmente nada más, del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y Craig Venter de Celera Genomics, que eran las dos fuentes que empezaron a secuenciar el genoma humano. Es un avance importantísimo que realmente en 50 años hayamos empezado a descubrir la estructura de la molécula, a tener realmente todo esto. ¿Y qué fue lo que nos llevó a todo esto? La siguiente, por favor. Durante todo este tiempo, aquí están muchas de las personas que participaron en el descubrimiento de DNA, ¿verdad? Y ahí aquí está Jim Watson, y está el Dr. Collins, ¿verdad? Y aquí está Craig Venter, están los dos con Bill Clinton aquí. Bueno, pero lo que pasó aquí otra vez fueron las tecnologías. Y las tecnologías fueron la secuenciación de proteínas y de ADN, con la cual ganaron el premio Nobel, todas estas cosas, la ingeniería genética, la microscopía electrónica, la microscopía de luz y de contraste de fase con focal, y el aumento de resolución de microscopía de luz, que actualmente, digamos, y por emisión estimulada, depresión por estimulación estimulada, que realmente ahorita pues es la supermicroscopía que nos permite ver con microscopía de luz un detalle muy grande de las estructuras celulares. Finalmente la microscopía electrónica, la refracción electrónica, el video, son algunos de los ejemplos que pongo de tecnologías, pero
fueron estas las que permitieron el avance de la ciencia. Por otra parte, la cristalografía de rayos X y los programas para comprender y predecir los procesos químicos, que ya se manejan en femtosegundos, ¿no? Cómo está caminando estas cosas, permitieron realmente ampliar muchísimo el conocimiento de esto y nos llevaron directamente a la comprensión de la medicina molecular. Empezamos a controlar las enfermedades crónico-degenerativas, hemos tenido el desarrollo de métodos diagnósticos moleculares y la identificación, obviamente, de las alteraciones genéticas. La siguiente, por favor. Entonces, como ven, estos digamos, ahorita, digamos que ya estamos, digamos, de 2003 a 2025, aquí ya me pasé de aquí, pero quiero ver cómo estamos ahorita realmente en lo que está pasando en las nuevas formas de ver la enfermedad. Digamos, actualmente, digamos, se tiene ya con el estudio del genoma humano, pero verdad, se han desarrollado una serie de herramientas y métodos y procesos de química, física, ingeniería, ciencias materiales, computación, informática, que nos han llevado a la comprensión ahorita ya no de la genética y de los problemas de bioquímica, sino estamos realmente estudiando la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, ¿verdad? Y este es el centro en donde estamos trabajando actualmente para la frontera de la ciencia está en esta parte de acá. Y esto nos ha permitido tener comprensión de las enfermedades a nivel molecular y diagnóstico de las enfermedades crónico-degenerativas. La parte para el controlar, ya la medicina personalizada, esto tarda pues, entre 10 y 15 años, ¿verdad? Pero el diagnóstico ya está aquí. Tenemos actualmente que podemos tener una persona que tenga cáncer de mama y podemos encontrar un método diagnóstico que le permite decir exactamente qué tipo de cáncer de mama tiene y poderle dar el tratamiento adecuado y tener anticuerpos monoclonales que le permitan controlar la enfermedad particular que tiene, que es diferente de cómo se veía anteriormente. Esto cambia mucho, por ejemplo, del concepto que tenemos ahorita del cerebro, porque el cerebro prácticamente... La función más importante, bueno, las funciones de control de todo el metabolismo que tenemos y del control del cuerpo, de conocer los mapas, de cómo estamos, teniendo diferentes funciones, tanto metabólicas como de movimiento o de sensaciones en el cuerpo, y tenemos un mapa en el cerebro de esto. Pero la función más importante del cerebro, lo que nos hace ser cada uno de nosotros, que es el pensamiento, no conocemos absolutamente nada. No hay todavía un mecanismo que podamos nosotros entender del cerebro, decir cómo se genera un pensamiento. Entonces hay muchas teorías y hay muchas cosas que vamos a estar viendo, pero realmente no tenemos idea. Entonces aquí hay un investigador español que es Rafael Justi, que está en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y que tiene un proyecto BRAIN. Y el proyecto BRAIN en realidad son las siglas de esto que es Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies. Y fíjense cómo son tecnologías, porque entonces lo que se está haciendo ahorita, bueno, no conocemos bien el cerebro, entonces vamos a entender primero cuántas células hay en el cerebro que no conocemos. ¿De qué tipo son las células que están en el cerebro? Porque hablamos de neuronas, pero una neurona neuroendocrina es completamente diferente de una neurona sensorial o de una neurona motora o de una interneurona o de una... etcétera. Entonces hay muchos tipos de neuronas y cada uno de ellos con funciones diferentes. Si nosotros tomamos la corteza cerebral y la pudiéramos hacer una rebanada de poder sacar la copia de la parte de la corteza cerebral como una capita, podríamos tener más o menos una servilleta grande, encima de esto, y podríamos estar viendo realmente columnas de células que van pasando de la parte más superficial a la parte más profunda, y tendríamos columnas, y células de líneas que están conectadas unas con otras. Y en esa parte que sería casi como una pantalla de televisión de las modernas, ¿verdad? Están todos los millones de píxeles que están ahí y continuamente se están prendiendo, y de alguna manera, si lo comparamos con esto, podríamos ver que nos generan imágenes como en una pantalla de televisión, imágenes, movimientos, tiempos, y esto se hace a una velocidad rapidísima, ¿verdad? Entonces podemos estar viendo nosotros, y cada vez que se prenden las diferentes conexiones ahí, estamos teniendo nosotros una idea.
tenemos alguna imagen. Nosotros normalmente tenemos imágenes del cuerpo constantemente, que es lo que está alimentando la mente, y de alguna manera estas imágenes vienen digamos, de que nosotros no estamos sintiendo, por ejemplo, quizá que pasa en la rodilla, ¿verdad? Pero si nosotros tocamos la rodilla, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que sentimos algo que nos tocó la rodilla, ¿verdad? Y esto está pasando porque el cerebro está constantemente monitorizando todo el cuerpo, no solamente en la superficie, sino en cada uno de los órganos y cada uno de los sistemas metabólicos, si tenemos sed, si tenemos hambre, si estamos, diferentes cosas que podríamos hablar muchas horas en relación a esto. Pero nos generan imágenes de alguna manera en el cerebro de esto. Y también lo que estamos viendo hacia afuera, ¿no? Las imágenes que tengo ustedes de ver el auditorio, que ustedes están teniendo de escuchar lo que estoy diciendo, y además el ambiente que está aquí, son otras imágenes que tenemos por cada uno de los 5 órganos de los sentidos que nos están llegando al cerebro. Pero estas imágenes nos permiten, digamos, tener de alguna manera una sensación de lo que está pasando, y son sentimientos que tenemos y que de alguna manera están ampliándose, porque el motor de todo el cerebro, digamos, de la mente, en realidad son las imágenes mentales que tenemos, y estas imágenes mentales se están moviendo constantemente. Pero todavía no conocemos, hemos estudiado las neuronas a nivel particular, pero no las hemos estudiado, digamos, en cuanto a estos mapas, cómo están, y son los mapas estos los que nos van a decir cómo está funcionando el cerebro. Ahora bien, los mapas para un cerebro tan complejo como el nuestro, es difícil que los podamos hacer de alguna manera en este momento, pero sí se empiezan a estudiar los mapas de organismos más primitivos, de los cuales seguramente se construyen los que tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Y estas imágenes vienen de que están estudiando en hidras, están estudiando en organismos más sencillos, cómo están pasando este tipo de circuitos. Y este español generó esa idea de empezar a desarrollar neurotecnologías para poder empezar a observar esto. Cuántas células existen, de qué manera están conectadas y cómo fluye la información entre las diferentes células. Y entonces están desarrollando estas tecnologías, las cuales van a permitir eventualmente que podamos eventualmente entender cómo está la mente, y podríamos entonces tener ya un control de las enfermedades. Primero, saber qué son las enfermedades mentales y no sus manifestaciones nada más, sino cuáles son las causas, cómo están, y eventualmente poder controlar esto. Estos son, creo que, los 2 puntos de avances muy importantísimos que hay. Una parte es el control de enfermedades, la medicina, digamos personalizada, la medicina translacional y la comprensión cerebral de los mecanismos mentales, que son en las fronteras donde estamos ahorita en la parte del concepto de enfermedad, que es muy diferente de lo que teníamos el siglo pasado a principios. La siguiente, por favor. Entonces, aquí les menciono una lista muy rápida de los premios Nobel en desarrollos tecnológicos que han existido, pero nada más como un ejemplo, porque esto es la opinión del Comité Nobel, que no son todas las gente, que hay mucha gente muy brillante que no tiene el premio Nobel. Pero digamos, aquí están algunos de ellos que tuvieron desarrollos en medicina, por ejemplo, la sutura de los vasos sanguíneos, cuando empezaron el electrocardiograma, la cateterización, la resonancia magnética nuclear, la tomografía computada y el desarrollo de fertilización in vitro. Todo esto ustedes ven que está en uso constantemente en la parte médica constante. La siguiente, por favor. Estos son en química, que hay muchísimos, ¿verdad? La cromatografía, ¿verdad? La electroforesis, la estructura de las proteínas por Sanger, que sacó realmente 2 premios Nobel, porque primero dio la estructura de la secuencia de proteínas y después la secuencia de los ácidos nucleicos, de cada una de las bases. Después, ¿qué es lo que ha permitido ahorita con computación poder tener la secuenciación del RNA y sacar los mapas genéticos? Después, todos los otros, espectroscopía de masas, el descubrimiento de la proteína fluorescente verde, en fin, desarrollo de microscopía fluorescente de alta resolución, y son premios Nobel muy recientes. Entonces también ustedes saben que estos son los que se están manejando en la actualidad. La siguiente, por favor. Finalmente, digamos, en física tenemos también otros, ¿verdad?, que son
la invención del transistor, también por Bardeen, que ganó realmente otra vez 2 veces el premio Nobel ahí, la invención del láser, el microscopio electrónico de barrido, de transmisión. En fin, digo, son realmente avances que ustedes identifican inmediatamente que se están usando actualmente, y estas tecnologías es lo que realmente permite el avance de la ciencia. La siguiente, por favor. Entonces, hay un concepto que es muy importante, porque a veces lo que pensamos es de que hacer ciencia es alguna actividad muy elevada, y hacer tecnología es algo que realmente representa una actividad casi técnica. Pero en realidad no es así. Digamos, yo creo que por una parte hay una complicidad entre la ciencia y la tecnología. La ciencia pretende decodificar el mundo. Perdón, estoy retrasando. Muy bien. Bueno, digamos, la ciencia pretende decodificar al mundo y la tecnología transformar al mundo. Y entonces estas dos se potencian una contra la otra, y las dos dependen una de la otra. Sin tecnología no podemos nosotros tener ciencia, y sin ciencia no puede haber tampoco tecnología. Entonces, como ven ustedes, a todos los niveles de capacidad intelectual existen las dos, y las dos se apoyan entre ellos. Esto permite la solución de problemas reales y el planteamiento de nuevas metas, que es lo que hemos estado observando a lo largo de todo esto. Y obviamente los avances del conocimiento científico y tecnológico se pueden usar para cualquier desarrollo de la biotecnología. Ahora, los desarrollos biotecnológicos pueden ser muchísimos, pero estos conocimientos, por ejemplo, hacer una prueba de embarazo, digamos que permita de alguna manera tener los anticuerpos monoclonales contra la gonadotrofina coriónica, de poderlo medir específicamente, y después de esto desarrollar un modelo adecuado para poder que una señora pueda de alguna manera comprarle en una farmacia y poder resolver este problema. Perdón, que se pueda tener este modelo tecnológico es lo que va a permitir de alguna manera, digamos, el desarrollo tecnológico para todas las innovaciones que pueden hacer ustedes. Bueno, creo que con esto espero que por lo menos esté claro que la tecnología es importante para el avance de la ciencia, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver en el caso de las universidades qué pasa. Las universidades tienen investigadores, que son todos ustedes, ¿verdad? Y digamos, aquí lo que nos une a todos es la pasión por la investigación y por el conocimiento, por descubrir las cosas. Y entonces, estos somos nosotros los investigadores los que conocemos todos los conceptos que acabo de mencionar en la primera parte de la plática. Entonces somos nosotros los que somos capacitados estamos capacitados profesionalmente para producir innovaciones en esos niveles. Entonces, por lo tanto, las universidades tienen este personal. Ahora, ¿qué pasa cuando un investigador quiere presentar o quiere transformar una innovación que acaba de describir en el laboratorio o en la clínica o digamos, en algún invento que él pensó que podría adaptarse, digamos, para el mejoramiento de la ciencia o para resolver algún problema de enfermedad o botánico o lo que sea, y se quiere enfrentar a tratarlo de implementar? La siguiente, por favor. Digamos, lo que empezamos a ver primero es de que está el concepto del lado izquierdo, y entonces tenemos que empezar a ver, digamos, aquí, ¿qué es lo primero que tiene? Tenemos que empezar a tener una incubación inicial, y vamos a suponer que invirtieron $1 millón aquí. Bueno, resulta que aquí, digamos, cuando se pasa a la planta piloto ya se invirtieron $10 millones, y cuando llegan realmente a tener que está funcionando y la demostración que está funcionando esto clínicamente, entonces ya se están hablando de 100 o 500 millones de dólares. El problema que tenemos con el tiempo es de que esto es a lo que se enfrenta, y pues nosotros los investigadores tenemos interés en estar trabajando en el laboratorio o con los pacientes, pero no tenemos toda esta capacidad. La siguiente, por favor. ¿Cómo lo ven los inversionistas para poder obtener esto? Los inversionistas ven riesgos por todos lados, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos aquí es lo que se llama el Valle de la Muerte, que es donde se mueren casi todos los proyectos de innovación que existen, y por eso se llama así, ¿verdad? Y entonces aquí se tiene, digamos, las ideas científicas adecuadas,
Entonces los inversionistas empiezan a ver el riesgo científico, el riesgo tecnológico, el riesgo de ingeniería, la fabricación de esto, el riesgo del mercado, etcétera, ¿no? Y entonces cada vez es muy complicado tratar de convencer a los inversionistas cuando un investigador quiere presentar su innovación en esta parte de acá. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa en México? No tenemos el Valle de la Muerte, tenemos el precipicio de la muerte, ¿no? Porque entonces empieza uno a tener, aquí tenemos el descubrimiento, tenemos el apoyo del SNI, tenemos el sistema universitario, el PROMEP, etcétera, que nos apoya, pero aquí tenemos estos fondos que son muy poquitos, los fondos privados, y también los fondos de CONACYT, ustedes saben que son poquitos, ¿no? Entonces tenemos esta parte aquí, y por otra parte, para llegar de este lado, cuesta mucho trabajo para que un investigador pueda llegar allá. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo lo han resuelto las otras universidades? Por ejemplo, aquí tenemos en Stanford, tienen este sistema de biodiseño. Entonces, es una escuela, es un centro completo que tiene estudiantes graduados y cuya pasión es hacer el diseño, como las gentes cuya fabricación o cuya entrenamiento e interés es diseñar, ¿no? Los especialistas en diseño. Entonces estos muchachos son iguales que los estudiantes científicos, pero nada más que su pasión es diseñar cosas, saben dibujar, saben investigar, son ingenieros, tienen otro tipo de pasiones que no es exactamente la misma que la que tiene un ingeniero, y entonces tienen, por ejemplo, primero identifican las necesidades que son, por ejemplo, en un hospital van y visitan médicos, enfermeras, hablan con pacientes, ven los procedimientos en el quirófano y empiezan a entender qué es lo que está pasándose, y después los discuten, los comentan con expertos y empiezan a generar realmente aquí cuál es la necesidad, y de 100 que identifican, eventualmente se quedan con una de ellas. Una vez que tienen eso, se van a diseñar el concepto. Digamos, el concepto de lo que van a inventar para poder desarrollar esto, cómo es el diseño. Y entonces hacen un diseño que inventan para resolver esa necesidad. Y hacen lo mismo, tienen una serie de procedimientos para hacerlo, y después cómo van a checarlo con los expertos de estos. Aquí hay que ver, problemas de propiedad intelectual, las patas regulatorias que existen en todo el sistema de la nación, y etcétera, muchísimos problemas, como está el mercado, si es una cosa que se puede vender, si lo pueden utilizar, de qué manera es accesible para poder resolver la necesidad que está haciendo, y esto es lo otro. Y finalmente viene la implementación. La implementación es tratar de hacer un plan de negocios adecuado, ver de qué manera se va a presentar, cómo tratar de convencer a los inversionistas, en fin, y esto se hace otro tipo de fenómenos que están haciendo. Este es un libro que existe allá, y que puede servir para la parte de biotecnología, la que sigue. Y las siguientes son realmente la venta de la innovación. Estas personas estos por ejemplo son egresados de la Escuela de Negocios de Harvard. Entonces estas personas tienen una pasión por los negocios. A ellos no les interesa mucho la ciencia como tal nada más, ni les interesa mucho, pero les interesa los negocios, pero son capaces, por ejemplo, esta chica de aquí, ¿verdad?, que fue la directora de esta Diagnostic for All, que es una compañía que logró conseguir $15 millones para poder hacerles investigaciones. Esto, si yo lo veo con los investigadores y conmigo mismo, ¿verdad?, tratamos de conseguir $15 millones, y no es fácil, ¿verdad? No es fácil que en México nos vayan a dar $15 millones para producir un invento como tal, pero se requiere de estas gentes, ¿verdad?, que están especializadas, y su pasión es esa, para que nos acompañen dentro de este y puedan llegar eventualmente a tener esto. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, digamos, las universidades en realidad tienen todos estos elementos, pero no digamos, como que nosotros educamos y nosotros hacemos investigación, pero de alguna manera no participamos en esta parte de desarrollar las tecnologías nuevas. Entonces cuenta con investigadores en las áreas de biomedicina, ingeniería y negocios. Una universidad los cuenta. Tiene también, se puede crear un centro de biotecnología, como nos han hecho otras universidades, que permitan con esta pasión
tienen escuelas de diseño, tienen muchas cosas, pero no están directamente conectadas con la parte del desarrollo biotecnológico. Y finalmente, se puede crear una escuela de negocios. Aquí tenemos estas escuelas con nombres más rimbombantes como economía, como comercio y administración, otras cosas, pero en realidad son escuelas de negocios. Y se puede tener gente cuyo interés nato es eso, para que apoyen dentro de estas estructuras y permitan tener una manera de poderlo desarrollar. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, aquí les muestro, por ejemplo, las universidades exitosas en Estados Unidos. Estas universidades en biotecnología, porque todas son de biotecnología, ¿verdad? Tienen estas universidades de cómo están organizadas y qué tipo de ventajas tienen. La siguiente, por favor. Esto es lo que han ganado las universidades, por ejemplo, esto fue en 2014, perdón. Aquí tiene Northwestern, tiene 361 millones al año, New York University 216, Princeton 142, la Universidad de California tiene 109, en fin, etcétera. Todos tienen ese dinero que les llega a la universidad como regalías de las patentes o de los negocios que estas escuelas están haciendo para poder tener recursos, para poder fomentar la investigación y la enseñanza dentro de la propia universidad. La siguiente, por favor. Aquí tienen Japón, por ejemplo, aquí empezaron a subir las patentes y aquí empezaron a subir los dineros, ¿verdad? Para las universidades japonesas. Y así les puedo mostrar muchos ejemplos de otras partes del mundo que realmente puede ser una cosa importante que las universidades participan en esto. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cómo estamos nosotros a la competencia? Digamos, como la universidad está inserta dentro de un país. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que motiva actualmente la economía a nivel internacional? La economía a nivel internacional no tenemos nosotros, por ejemplo, si exportamos un barril de petróleo que vale $50 ahorita por ahí, no sé cuánto vale, pero más o menos, y importamos un barril de chips en $20,000, pues no es negocio. Y lo que pasa es de que todo lo que tenemos, ustedes lo ven, su celular, los coches que compramos, las cámaras, las computadoras, los celulares, todos están hechos fuera. Y todo eso lo estamos nosotros comprando y estamos exportando aguacate, estamos exportando materia prima. Entonces, creo que toda la competencia es por el conocimiento, realmente. Porque para transformar un barril de petróleo en un barril de chips se requiere conocimiento. Y esto está patentado y es propiedad de ciertos países. Entonces, la siguiente, por favor. Miren, por ejemplo, ¿cuáles son los convenios de libre comercio que tiene México? Esto se lo estoy diciendo para el 2012, ahorita les voy a decir lo que pasa ahorita. Pero en el 2012 tenemos nosotros, digamos, estos tratados de libre comercio con con Norteamérica, ¿verdad? Y ahora con Trump, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Pero teníamos con Europa y tenemos acá con Asia, que empezaba con Japón y Corea y estas zonas de aquí, pero ahora ya se extendió muchísimo para acá. Entonces esto nos obliga realmente a competir con esos países. La siguiente, por favor. Pero ahorita México es el país que tiene más tratados de libre comercio. Entonces tiene 44 países con los cuales existe esto. Entonces obviamente tenemos una obligación de competir con ellos. Y ahora, ¿qué pasa con estos países? La siguiente, por favor. Miren, aquí son los países que tienen las patentes, que es Asia, Europa y Estados Unidos, que es con los que hemos tenido clarísimo nosotros en los convenios de colaboración y de libre comercio. México tiene aquí en Monterrey, está por acá, que está el DF, y nada más, ¿verdad? Y digamos unos cuantos países, Australia tiene algunas cosas más. Entonces hubo una persona que tomó estas cantidades de patentes y hizo el tamaño de los países de acuerdo con el número de patentes que tienen. Entonces la siguiente, por favor. México desapareció, ¿no? Entonces está Asia, Europa, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo estamos compitiendo con el mundo? ¿Verdad? Realmente creo que nosotros dentro de las universidades podemos también participar desde nuestra trinchera para poder contribuir al avance y a la competitividad internacional. La siguiente, por favor.
Entonces, la innovación es realmente la moneda del progreso, y esto lo han dicho en todos los diferentes sistemas. Entonces, el que ustedes tengan programas en innovación es un aliento muy importante en lo que acabo de escuchar, y me parece muy importante lo que está pasando, porque creo que eso les va a funcionar de maravilla. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es lo que yo veo como una solución? Pues digamos, tener el número de innovaciones y patentes de los investigadores, tener mayor apoyo de estos sistemas universitarios y sobre todo valorar el trabajo de investigadores como innovadores, emprendedores y líderes, que hasta ahorita se valoran como publicaciones nada más, ¿verdad? Pero valorarlo también con otros tipos de producciones, y que las universidades nos ayuden a pasar por el precipicio, ¿verdad? Con mayor inversión tanto que se consiga a nivel de la universidad, del gobierno federal, y también conseguir inversión privada y capital de riesgo. Esto nos va a ayudar a tener mejores aplicaciones, ¿verdad? Mayor beneficio para las universidades y mayor competitividad para el país, ¿verdad? La siguiente, por favor. Pues creo que eso es todo y les agradezco mucho su atención. No sé si tuvieran preguntas, porque yo traté de hacer esto en 40 minutos para dejar 20 minutos de preguntas de todos ustedes, ¿verdad? Entonces, porque hay muchas, digamos, aquí hay un centro de innovación, entonces si interesa en hacer ingeniería, y digamos es un simposio de ingeniería bioquímica, y además tenemos centros de innovación, entonces tenemos relación con estas cosas, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo ustedes aquí? ¿Qué ideas tienen de esto? ¿O en otras universidades? ¿Cómo se hace en Iowa, doctor? Pues pienso que algo muy importante es el trabajo interdisciplinario, ¿no? El valorar a nuestros colegas, el no pensar que... Pues pienso que el trabajo interdisciplinario es muy importante. Cuando yo crecí, en la escuela a la que iba, me metía en la cabeza de que nosotros, en mi caso, los químicos, éramos los que sabíamos todo y nos hacían pensar que éramos superiores a todos los demás colegas. Y ahora me doy cuenta que no es así, que cada quien tiene su parte y es bien importante colaborar juntos para salir adelante. Me gustó mucho varias transparencias que mostró donde, pues para poder lograr al final se necesita ayuda de mucha gente, ¿no? Especialmente la gente que se dedica a los negocios, por ejemplo. Claro, es importante que ellos nos entiendan un poquito, nosotros entender un poco ellos y colaborar para poder salir adelante. Claro que sí. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Sí, doctor. Las patentes que usted tiene, ¿nos puede comentar sobre ellas? ¿En qué son? O escuché en el currículum que leyeron. Bueno, miren, lo que pasa es que yo empecé con una idea, digamos, yo organizé presente en Monterrey, hice un simposio que era sobre función celular y enfermedad. Y salió un libro en inglés que hicimos allá en Nuevo León, y dentro de esto había un doctor que estaba en la Universidad en Texas, y estaba trabajando sobre campos magnéticos. Yo pues no tenía ni idea de lo que eran esas cosas realmente. Entonces en ese momento, después me habló como 2 años después y me dice: oye Luis, hay una gente que quiere meter un proyecto en México de investigación, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces pues yo, como trabajando en investigación clínica, les hice el protocolo y se les aceptaron donde lo iban a hacer. Entonces con esto empecé yo a leer y me di cuenta de que había algo detrás ahí, aunque era una zona desconocida. Pero a mí lo que más, creo que los investigadores debemos estar donde no hay nada exactamente, porque esa es nuestra función, como que salir a ver si podemos pescar algo en el camino para poder traer a casa, ¿no? Y si uno está haciendo algún otro tipo de cosas que ya sea, digamos, la mayor parte de la gente, yo la veo que está como si esta fuera el límite de la realidad, y están todos los investigadores aquí en la orilla tratando de brincar la primera ola que llega, ¿no? Y algunos locos nos vamos por acá, digamos, a ver qué pescamos para poder tener para acá, ¿no?
Pero digamos, entonces me empecé a meter en los campos magnéticos y sabía que les aplicaban, digamos que teníamos efecto en, digamos, en unos pacientes. Yo empecé con epilepsia a trabajar con esto. Y entonces empecé a ver que había cierto tipo de efectos. Y entonces empecé a diseñar equipos, empecé a tratar pacientes. Después cambié realmente a úlceras crónicas, porque son problemas donde las células inmunes están trabajando, que es donde yo puse. Y actualmente lo que hago, que les puede parecer locos, de hecho allá en Morelos tenemos una área que es Tepoztlán, ¿verdad? Y que son todos los locos que tienen ahí todas las cosas. Yo cada vez que llego a platicar eso, dice, viene de Tepoztlán, porque lo que hacemos es de que pongo el campo magnético, digamos, estimulación electromagnética en las células, y para eso lo pongo en el brazo, y la úlcera está en el dedo gordo del pie, y nosotros logramos curar eso. Entonces, a través de la estimulación de las células inmunes, que es una cosa que estoy por sacar ahorita ya, publicación de cómo se hace el mecanismo, tenemos, digamos, lo que está pasando realmente a distancia. Entonces, sobre eso son las patentes. Entonces empecé a trabajar con patentes. Tenemos patentes internacionales en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Japón, en Corea, en China, Hong Kong, Taiwán. Pero digamos, en realidad, a pesar que tengo, por ejemplo, la autorización del COFEPRIS para hacer la fase 3, pero lo que nos está deteniendo en este momento también es el financiamiento. Porque hacer un estudio clínico con 100 o 200 pacientes que se requieren para esto está costando $1 millón. Y $1 millón aquí no es, digamos, es mucho dinero. Estados Unidos no es nada, pero aquí sí. Entonces el problema es que necesitamos realmente, como universidades, estar trabajando para poder eventualmente tener esto, digo, facilitar cada vez más, porque esto no es una cosa que se va a resolver en un sexenio. Y los presidentes piensan generalmente que lo que nos hace en su sexenio ya no sirve, ¿no? Pero en realidad esto es, si se invierte fuerte en investigación, es lo que vamos a poder tener. Estados Unidos es una muestra, Europa es una muestra, Japón es una muestra, Corea es una muestra. Todos estos han tenido investigación y apoyando a la enseñanza y la investigación durante 20 años, y vamos a los resultados. Entonces la idea es de que sí he obtenido mucho apoyo de CONACYT, sobre todo en las administraciones pasadas. Entonces hemos podido avanzar con todo esto. Y vamos, pero creo que a veces uno piensa que tener una patente es como si uno se fuera a hacer rico. No, las patentes son tan importantes como el tamaño de la cartera que uno tiene, ¿sí? Digamos, si la cartera, si la patente la tiene Slim, sí lo puede hacer, ¿verdad? Porque entonces él puede tener todos los mecanismos y nadie se puede ir en contra. Si la tiene un investigador, lo que tratan de hacer es volársela en la primera posibilidad que pueda. Entonces necesitamos ir creando la estructura para que podamos tener cada vez mayor fuerza los investigadores en esto. Pero creo que la semilla y la fuerza que tenemos, porque ¿quién puede manejar, por ejemplo, todos los conceptos de medicina molecular? ¿Quién puede manejar toda la bioquímica, toda la ingeniería genética? Todo esto son los investigadores. Y somos nosotros los que tenemos esa pasión por entender esto, ¿no? Entonces creo que sería muy interesante poder apoyar esto para esto. Pero en fin. Sí, doctora. Antes que nada, muchas gracias, doctor. Y bueno, yo nada más una pregunta. ¿Cómo nos recomienda a nosotros, como pues a las universidades, a los profesores, a los estudiantes que están aquí? Ya usted comentaba ahorita en su plática, por ejemplo, cómo estos jóvenes que, bueno, les apasiona pues ahora sí todo el gusto por la inversión o los negocios. Aquí, bueno, nosotros pues nos gusta o estamos apasionados por la investigación, pero de negocios pues nos falta mucho. Y bueno, ¿cómo podríamos hacerle para llegar a esta parte? Porque sí es cierto, o sea, muchas veces dar ese brinco o ese salto pues sí está muy difícil. Pero usted, con su experiencia, ¿qué nos recomendaría? Porque los financiamientos pues también a veces son muy pocos, y muchas veces también lo que vemos pues también otro punto pues es también a veces toda la centralización, ¿no? Y a veces los recursos incluso a otros estados pues también lo que vemos es pues que también llegan muy poco.
Entonces, pues desde ahí va siendo toda una cadenita y pues bueno, creo que seguimos trabajando, estamos trabajando, pero sí nos hace falta otra parte, otro impulso. ¿Y usted qué nos recomendaría? Mire, le agradezco mucho sus comentarios. Yo pienso que a mí me da mucho gusto todo lo que está pasando aquí, porque lo poco que he escuchado y todo esto me llena de entusiasmo, la pasión que tienen ustedes por hacer tantas cosas, ¿no? Y por tener todo este tipo de impulsos que están haciendo ahorita. Pienso que ustedes son parte de una gran universidad. Digamos, no es esto nada más, la universidad es allá. Entonces yo creo que pueden ustedes convencer a Alfredo Feria, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Y convencer a otras gentes, digamos al rector general, porque debe tener escuelas de negocios por allá, deben tener un centro de economía, deben de tener otros sitios, ¿no? Que tengan una extensión para acá, que vengan estas gentes que conocen de este tipo y que les empiecen ellos tienen otra educación, otra pasión, otro interés. Pero son los que pueden conseguir la lana, ¿verdad? Es uno. Y entonces podría encontrar en este centro, digamos, una parte de decir, bueno, nosotros somos la parte de investigación, pero vamos a tener, digamos, una parte de diseño, porque a alguien puede de ustedes ocurrirse de tener una nueva prueba para detectar tal enfermedad. Y, digamos, ¿cómo van a hacer ustedes los anticuerpos monoclonales ya para que se puedan vender? ¿Cómo los van a tener que fabricar? ¿De qué manera se pueden hacer? ¿Cómo los van a hacer? ¿De qué manera los van a empacar? ¿Cómo está la prueba específica que van a hacer? Y todo esto, perdón, lo van viendo, las gentes se dedican al diseño industrial. Entonces pueden hacer esto y tener ustedes como centro bioquímico una parte de diseño y una parte de negocios, y probablemente de esta manera pudieran convencer y hacer una unidad para que esto funcionara. Se me ocurrió. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por su plática y su tiempo. No es tanto una pregunta, sino más como una petición de su pensamiento, pues. No sé si nos pueda compartir lo que usted cree que vaya a pasar con la biotecnología o las tecnologías en general, en cuanto en el ramo de la ciencia o de la medicina, no sé, a 10, 15 años. ¿Cómo cree que pueden avanzar tanto en México como en el mundo? Gracias. No, pues yo pienso que es el futuro de tanto para nosotros entender mejor, por ejemplo, si se conoce, por decirlo, lo que estamos viendo de los avances que se van a lograr en el cerebro, porque ahorita el doctor Yunes convenció al presidente Obama y le están dando cerca de $5,000 millones para esto, para desarrollar tecnologías. Pero una vez de que se conozca realmente cómo generamos pensamientos, qué es lo que está pasando con esto, vamos a ser una sociedad más humana, vamos a ser una sociedad mucho más, en vez de tomar decisiones arbitrarias y sobre todo con odio a veces, como ahorita se tiene en algún personaje de Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Digamos, sino que tengamos de alguna manera una contribución, porque se está viendo realmente cómo piensa la gente, de qué manera se le puede ayudar, en vez de llenar las cárceles de gentes, no, tratar de ver qué está pasando con el pensamiento de estas personas y poder realmente ayudarles para que realmente se mejoren en hacerlos, en ese aspecto. Pero en la medicina molecular creo que nosotros vamos a tener, digamos, la medicina personalizada. Lo que está pasando es de que actualmente damos un tratamiento para cáncer y le sirve el 20-30% de los pacientes, en otro 40% no hay resultados y en algunos hay complicaciones, efectos secundarios. Cuando nosotros entendamos realmente cuál es la composición genética de cada uno de esos pacientes y cómo están respondiendo al tratamiento, vamos a poder realmente diseñar tratamiento específico para unos y para otros y de alguna manera mejorar la respuesta para las enfermedades. Yo creo que la biotecnología tiene un futuro grandísimo, digamos, y que realmente va a beneficiar
digamos, tanto a las gentes que los van a producir como a la salud y como la aplicación para todos. Es un gran reto en este momento, es mi punto de vista. ¿Alguien más? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muy interesante, me gustó mucho la manera en la que pudo englobar la biotecnología con esta cuestión de los inversionistas y esta cuestión que comentaban hace un momento, que es precisamente la multidisciplinaridad. Mi opinión, más que una pregunta, es un comentario. En mi opinión, somos bastante afortunados en el Centro Universitario de los Lagos al pertenecer precisamente a esta red universitaria, de la cual me siento muy orgullosa de formar parte. Y pues sí, muy importante lo que se comentaba. Estamos en un momento en el que usted comentaba precisamente de Trump, en el que estamos amenazados. Y de aquí suena un concepto que es precisamente el emprendimiento. El emprendimiento en esta cuestión nos ha dicho que podemos hacer mucho con poco presupuesto. ¿Cómo se logra esto y cómo conlleva esto a la biotecnología? Precisamente en esto que acaba de decir el doctor, ¿no? No es solamente yo bioquímica voy a crear sola una tecnología, ¿no? Es yo bioquímica voy a juntarme con mi amigo mecatrónico, me voy a juntar con mi amigo el industrial. Cada uno va a poder poner una parte que yo no estoy viendo porque yo estoy en mi zona de confort. Entonces nos estamos obligando a salir de nuestra zona de confort y precisamente así poder llamar la atención de estos inversionistas y poder ver que podemos crear muchas cosas si trabajamos en equipo. Pero pues esto es obviamente saliendo de ese pensamiento que teníamos, que yo estoy únicamente en mi área y otra persona no puede entrar a ella. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues haciendo uso del micrófono y con relación a lo que acaba de decir su compañera, me va a permitir hacer una reflexión. Efectivamente, yo creo que estamos en un lugar privilegiado aquí en el Centro Universitario de los Lagos, contamos con diversas carreras y creo que justamente eso es lo que nos falta a todos, cambiar un poquito la mentalidad, porque de repente hay eventos en el campo de neurociencias y dicen, no, son para los psicólogos nada más. ¿Y dónde están los que hacen tecnología, los de mecatrónica, los de electrónica y computación, que a través del desarrollo de estas tecnologías nos van a entender y vamos a avanzar nosotros en lo que queremos investigar, o en la parte de bioquímica? O de repente hay cosas en economía y los bioquímicos, no, esos son para los economistas. Pero pues también nosotros tenemos que vender nuestras ideas y lo que queremos hacer. Entonces, efectivamente, creo que es un comentario súper atinado el que acaba de decir su compañera. Tenemos que salir todos de nuestra zona de confort y no, me incluyo, porque todos tenemos eso, no, esa es de otra área y eso no tiene que ver conmigo. Pero justamente cuando vemos el éxito de estos países es lo que comentó el doctor, ¿no? Son grupos de personas de diferentes áreas, pero tenemos que entender y comprender qué es lo que necesita, qué necesidades se están generando para saber cómo podemos nosotros integrarnos a dar esa respuesta. Entonces, pues ojalá nos quedemos con esta idea y empecemos a integrarnos más en otro tipo de actividades. Y pues, bueno, me voy a permitir darle el uso de la palabra a la doctora Lucy Miranda, quien dará el reconocimiento y un breve presente al doctor Luis Cañedo Dorantes por su excelente presentación. Se baje, doctor, aquí vengo. Bueno, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Luis Cañedo Dorantes por su participación como ponente en la conferencia Importancia de la biotecnología en el desarrollo de la ciencia, efectuada como parte de las actividades del Tercer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica en el marco de la Universidad Internacional de Verano 2017, del día 30 de mayo al 1 de junio del 2017. Pues nada más, le agradecemos al doctor Cañedo, muchísimas gracias por su participación y la verdad nos deja pensando y por su motivación. Muchísimas gracias.